Bueno, buenas tardes a todos los que están entrando. Vamos a esperar 2 minutitos más para que ingresen el resto del grupo. Falta todavía la mitad. Y de ahí recién comenzamos. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Ari? Buenas tardes. Con sueño, doc. No quería entrar, pero voy a Ajá, llamar lista. pero tienes que. Que estoy... Por favor, les voy a pedir que vayan anotando en el chat sus nombres hasta que todos ingresen para el control de asistencia.
Bien, vamos a comenzar. El día de ayer justamente nos quedamos en las porciones de la vulva, ¿no? No habíamos terminado, doctora. Sí, nos quedamos justamente en una de casi en las últimas diapositivas, ¿no? A ver, denme un minutito, vamos a actualizar esto porque no está habilitando. A ver, denme un minutito. Ahora sí. Ya, entonces vamos a continuar con el tema de aparato reproductor femenino. Ya sabemos que dentro de los objetivos de este tema, nosotros tenemos que ir recordando justamente todas las características de estas estructuras, ¿no? Su función, ir relacionando las estructuras justo con la parte clínica y también debemos ir asociándolo para una vez que tengamos, digamos, una pacientita con alguna patología o para hacer algún control general o prenatal, nosotros tenemos que conocer la diferente estructura anatómica y así también analizar y darnos cuenta qué es lo que está sucediendo internamente, ¿no? Entonces, todas las características que vemos en anatomía nos sirve justamente para eso, para ir reconociéndolo. Entonces, ayer estábamos hablando al finalizar de la vulva, ¿no? En la vulva prácticamente eh, nos quedamos para hacer recuerdo, ¿no? Sobre la parte en donde nos quedamos. Hablábamos justamente que está conformada por las distintas estructuras que forman el aparato reproductor externo femenino. Vamos a encontrar justamente de anterior a posterior unas estructuras que van a ser repliegues de tejido que van a cubrir el órgano eréctil. ¿Cuál era el órgano eréctil? Victoria. El clítoris. Bien, entonces, este clítoris va a estar en la parte anterior. Se va a relacionar justamente con un tejido que va a ser el capuchón del clítoris. Luego este se va a relacionar también con la porción anterior y la unión en el extremo anterior de los labios menores, donde encontramos un ligamento, que es el ligamento suspensorio del clítoris. Y a su vez encontramos también un frenillo de este, ¿no? Que el frenillo prácticamente va a ser como eh, un repliegue de tejido conjuntivo que va a ayudar justamente a la, a la fijación eh, de esta estructura, dándole cierta fijación, ¿no? A la pared del piso pélvico. Luego vamos a ver que en la parte
media encontrábamos justamente algunas estructuras, ¿no? Entonces, haciendo un poco de recuerdo sobre lo que estábamos viendo ayer y completando algunas características de qué es lo que podemos encontrar. Vamos a ver que de anterior a posterior encontramos lo siguiente. Vimos aquí lo que era el monte de Venus. Este monte de Venus se caracterizaba más que todo por ser una estructura que va a contener lo siguiente: el ligamento suspensorio del clítoris, como dice acá, una membrana fibroelástica de los labios mayores y un ligamento redondo que va a estar justamente en esta porción. A su vez, también tiene otras estructuras. Entonces, desde la parte más externa hasta la parte inferior, medial, vamos a ver que sínfisis, el monte de Venus va a estar en relación con la sínfisis del pubis. Esta sínfisis del pubis se relaciona desde las caras anterior y posterior inferiormente, eh, con esta estructura que va a contener lo que es folículos pilosos, va a contener glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y por lo tanto esta, esta área va a ser un área bastante prominente. Después, detrás de esto encontramos justamente una estructura que vamos a encontrar en la parte anterior inferior. Esta va a ser justamente la unión de los labios mayores. Estos labios mayores van a estar en la parte lateralizada, van a ser amplios y van a ser el número de dos lateralmente, ¿no? Va a tener un borde de inserción que prácticamente este borde va a llegar a medir en su longitud de hasta 8 centímetros y desde la parte de inserción hasta el borde libre que tiene va a medir 1,5 centímetros de alto. A su vez, por dentro de estos labios mayores va a haber aquí un espacio, un repliegue donde vamos a encontrar justamente la parte más anterior del vestíbulo, que está por debajo de este capuchón. Y entre estos pliegues vamos a encontrar un surco. Este surco va a ser el surco interlabial, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los labios menores, van a ser dos estructuras de tejido que va a estar internamente a los labios mayores y va a ser de una menor longitud, puede medir hasta entre 3 a 4 centímetros de longitud, pero también va a tener el mismo alto desde su borde de inserción, es decir, de 1,5 centímetros de altura. Va a tener dos extremos, un extremo posterior y un extremo anterior. En el extremo posterior va a estar en relación justamente con el frenillo perineal, es decir, que se va a unir a este nivel y se va a continuar por el perine, dando justamente una estructura lineal que es el frenillo. Luego, en la parte anterior vamos a encontrar la unión anterior de los dos labios menores y vamos a ver que este prácticamente va a estar unido a un repliegue que va a ser el capuchón del clítoris. Este capuchón de clítoris se caracteriza justamente porque va a rodear anteriormente a este órgano eréctil y prácticamente en la zona medial vamos a ver que está conformando también parte de lo que es el perineo anterior. Entonces, vamos a hacer recuerdo de eso. La anterior clase hablamos de que el perine y el piso pélvico se dividían en dos, ¿verdad? Uno anterior y uno posterior. Dijimos que el anterior estaba conformado por dos estructuras. ¿Cuáles eran estas? Incluso dijimos que el perine estaba dividido en dos por, ¿por qué? Por una línea imaginaria que iba justamente entre una tuberosidad isquiática a la otra.
dividiendo justamente esta área en dos porciones triangulares. Entonces, la porción anterior es el perineo anterior o también llamado vesico uterino. Entonces, en toda la porción anterior vamos a encontrar lo que es estas dos estructuras. Después vamos a ver que el perine posterior va a estar relacionado justamente con el conducto anal y el orificio anal que encontramos más posteriormente, ¿no? Entonces, anteriormente vamos a encontrar lo que es ese frenillo y también vamos a encontrar relacionando con este órgano eréctil que es el clítoris, el ligamento suspensorio de este. Ahora, el clítoris como tal como dijimos, es el órgano eréctil femenino y al igual que en el órgano reproductor masculino, va a estar conformado por estructuras esponjosas y estructuras cavernosas. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un estímulo, entonces esas zonas cavernosas que se van a llamar los cuerpos cavernosos, se van a llenar de sangre y ahí es donde empieza la función de este aparato. Va a estar conformado o va a estar cubierto por varias envolturas que son cuatro, que son importantes. Por fuera vamos a ver que está la piel, que lo recubre en su totalidad. Por debajo de esta hay una capa celular delgada. Por debajo de esa capita vamos a encontrar una fascia clitoridea que se va a llamar así justamente porque es una fascia que lo encontramos por debajo de la parte muscular de esta estructura y el ligamento suspensorio del clítoris que lo vamos a encontrar justamente insertándose desde la región púbica hasta toda la extensión de este órgano. A su vez, todas estas envolturas van a estar en relación justamente con el repliegue o el capuchón del clítoris. Ahora, internamente vamos a encontrar que hay dos orificios, ¿no? Uno es el de la uretra y otro es el del conducto vaginal. Estos dos van a estar rodeados por una depresión, lo vamos a encontrar acá. Esa depresión es justamente esta donde estoy marcando con mi cursor. Esta depresión se va a llamar justamente vestíbulo, ¿ya? Entonces va a estar limitado justamente por los labios menores a nivel de su inserción. Anteriormente va a estar delimitado por el clítoris, posteriormente va a estar delimitado por la comisura de los labios mayores o la horquilla, también se puede decir, la horquilla perineal. Y vamos a tener que en las partes laterales existen dos fositas, que son las fositas naviculares. Estas van a estar en relación justamente con las glándulas que vamos a encontrar en este vestíbulo. Ahora, este vestíbulo va a contener unas glándulas que son las más importantes, las de Bartolini y las de las glándulas vestibulares y las vulvovaginales. ¿Cuál es la característica de cada uno de estos? Que estos van a estar a los lados del orificio vaginal y de la uretra, dando lugar a lo siguiente. Primero, estos cuatro van a ser justamente unos bulbos, es decir, unas protuberancias que van a comunicar o que son también órganos eréctiles anexos que van a comunicar justamente el clítoris, van a comunicar estas glándulas y por lo tanto hay algunas situaciones en las que estos se van a inflamar. Puede ser por una infección, puede ser por una irritación, una alergia o cualquier otro agente agresor que esté en esta zona. Ahora, existen también eh, otras glándulas que van a ser las glándulas vestibulares como tal y las de Bartolini. Las de Bartolini generalmente las encontramos en la mitad posterior y las vulvovaginales son aquellas que las vamos a encontrar justamente en la periferia. También existen algunas que van a estar justamente en la inserción de los labios.
Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de estos? Las glándulas de Bartolini se pueden inflamar y empiezan a aumentar de volumen, dando justamente una característica de una masita o una masa que va a estar por dentro de esta estructura, va a ser bastante dolorosa y puede dar lugar a la excreción de contenido, ya sea eh, ceroso o líquido como tal, o también contenido purulento. En ese caso estamos hablando justamente de una infección de las glándulas de Bartolini, ¿no? Que puede ser ocasionada ya sea por algún químico o alguna sustancia irritante, o también puede ser ocasionada por una infección, como ya les dije. Las glándulas vestibulares van a estar por lo general en la parte central y estas también pueden llegar a obstruirse. Como son glándulas, sabemos que estas van a, van a tener dentro de su estructura lo que es una forma sacular y este sáculo va a tener un conducto. Entonces, muchas veces ese conducto se obstruye, haciendo que el contenido que está en estas glándulas no drene de la manera adecuada y por lo tanto empiece a acumularse, empiece a aumentar la cantidad de microorganismos y aumentan de volumen, ocasionando justamente dolor y ocasionando eh, incluso alzas térmicas, puede ocasionar que al momento de que nuestra paciente esté en deambulación o sentada, también sienta dolor e irritación. Y las vulvovaginales son generalmente aquellos quistes mm, epidérmicos que los vamos a encontrar aquí en los labios menores. Esos se van a llamar quistes vulvares. ¿Por qué? Porque son pequeños quistes que van a estar relacionados justamente con estas glándulas y van a contener un líquido seroso. Es decir, que muchas veces, en la mayoría de los casos, no va a ser infeccioso. Por lo tanto, se van a ir resolviendo poco a poco. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay un mayor aumento de tamaño de estas glándulas? Justamente el tratamiento va a ser uno, medicamentoso, porque si es infeccioso tenemos que tratar con antibióticos, ¿no? Si es irritativo y alérgico, tenemos que tratar con medicación como los antihistamínicos y también antiinflamatorios. Ahora, si es más grande y esas masas empiezan a aparecer y empiezan a ser más notorias, más dolorosas, más grandes, generalmente se las extrae por medio de cirugía o actualmente también se utiliza el láser que es menos abrasivo y tiene una mejor recuperación y más rápida recuperación también. ¿Sí? Ahora, en cuanto a otras patologías que podemos encontrar aquí, más que todo van a estar en relación justamente con una cistitis, por ejemplo, una infección urinaria, ¿no? Que también puede causar irritación a nivel de estas estructuras. En algunas situaciones hay pacientes jóvenes que tienen incontinencia urinaria, es decir, que los esfínteres no están cerrando de la manera adecuada y por lo tanto hay un escape de contenido de contenido de orina. Esa, ese escape de orina o esa salida del contenido de la vejiga justamente hace que cada vez se vaya irritando e inflamando esta zona, ocasionando también que haya una inflamación de las glándulas, ocasionando una irritación del tejido, donde pueden haber, por ejemplo, la aparición de pápulas por el exceso de humedad. Pueden aparecer pápulas, puede convertirse en un proceso irritativo alérgico, puede también ocasionar pequeñas fisuras que van a ser, que luego se van a convertir en lesiones, si bien son leves, pero son bastante dolorosas y son como heriditas lineales
pequeñas y poco profundas que van a causar dolor, ardor al momento de la micción. Entonces, podemos encontrar también esas lesiones que están en relación con la uretra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en aquellas infecciones que están relacionadas con el canal vaginal? Es algo similar. Por lo general va a haber la salida de secreciones, ya sean purulentas o por alguna infección, digamos, una vulvitis bacteriana o una cervicitis bacteriana, que también es una inflamación a este nivel, donde hay un exceso de secreción por el acúmulo de microorganismos dentro del canal vaginal. O también podemos encontrar la presencia de algún tipo de desequilibrio donde hay la presencia de micosis, por ejemplo, las candidiasis. Hay que diferenciar justamente de acá lo que son las infecciones eh, que son por transmisión sexual y las que no lo son, ¿no? Entonces, dentro de las patologías más comunes que van a ver en relación a eso son justamente las candidiasis, que es una secreción blanquecina que va, que va a estar en el conducto vaginal y eso va a ir expulsándose, y al momento que va expulsándose va a irritar justamente las paredes de los labios mayores, de los labios menores, ¿no? Otra característica, otra patología que es frecuente es justamente la vulvitis bacteriana, que es por la presencia de bacterias y que lo vamos a encontrar también entre los labios. Luego podemos encontrar, por ejemplo, la presencia de masas o la presencia de verrugas, que también son unas ITS, ¿no? Eh, por ejemplo, la tricomona, que es bastante frecuente también, donde encontramos lesiones a nivel de este conducto, ya sea en la parte más externa o a nivel de los labios, donde empiezan a aparecer también unas lesiones a manera de verrugas que van creciendo paulatinamente, ¿no? Ahora, también existen algunas alteraciones que son, por ejemplo, ligadas a las alergias por el uso de algún detergente con perfume y que sea irritativo, o el uso de papel higiénico o de Kleenex, que muchas veces el, el mentol o la sustancia que utilizan para darles un cierto olor a esos materiales irritan también la vulva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Va a empezar a tener una sequedad a nivel de los labios menores y del vestíbulo, y ocasionando justamente escoriaciones o abrasiones que pueden aparecer justamente aquí en el borde del vestíbulo, o irritaciones o escoriaciones a nivel de los labios, ¿no? Todas estas patologías van a causar eh, un aumento. Eh, ¿Mm? trae, trae. Todos estos van a causar justamente una, una inflamación de estas estructuras, y obviamente van a estar acompañadas de síntomas y signos como por ejemplo eh, fiebre que puede aparecer, dolor, ardor, escozor, va a haber manchado de la ropa interior. Entonces, si es que no se trata adecuadamente, esa infección puede ser recurrente, ¿no? Y puede afectar también a órganos intrapélvicos. Bien, ahora tenemos que hablar del himen. El himen se dice que es una membrana delgada, la cual nosotros vamos a encontrar justamente en el orificio del canal vaginal. Entonces, esquemáticamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a ver que este himen va a tener sus bordes lateral, anterior y posterior, es decir, alrededor del conducto vaginal. Va a tener justamente un tubérculo donde este se va a insertar, eh, y luego se va a insertar a lo largo de este. Esta membrana es bastante pequeña, es delgada,
casi transparente, en ocasiones no se la nota y también hay ocasiones donde normalmente es elástica, pero hay ocasiones donde es hiperelástica. Entonces, vamos a ver que dentro de las características de estas podemos encontrar diferentes formas de imen, ¿sí? Vamos a encontrar el que se lo dice normal o anular, es aquel que encontramos en la mayoría de las pacientes. ¿Qué significa? Que va a tener una inserción en todas las paredes del conducto vaginal, pero va a tener una forma de anillo, como dice su nombre, ¿no? El orificio va a estar en la parte central. Dos, la siguiente característica es justamente los símenes imperforado y el microperforado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El imperforado prácticamente el orificio no se nota. Es tan pequeñito que algunos dicen que no existe, ¿no? Que no hay. Sin embargo, ese orificio sí va a estar presente, pero va a ser mm, innotorio, no se lo va a encontrar, ¿no? Va a estar inserto en toda la extensión y por lo tanto la membrana va a tener una cobertura total. El microperforado se caracteriza por ser justamente igual una membrana completa, pero va a tener un orificio bastante pequeño, a diferencia del anular y del imperforado, va a ser prácticamente una característica intermedia, ¿no? Donde sí se va a poder apreciar lo que es ese conducto pequeño. Luego el cribiforme. El cribiforme y el dentado son similares. Hay que saber diferenciarlos. El cribiforme prácticamente igual. En ambos casos son membranas que van a estar insertas en toda la extensión de este conducto. Sin embargo, en la parte central van a presenciar orificios múltiples de diferentes tamaños y vamos a ver que estos van a estar en la parte medial. A esto se va a llamar cribiforme. ¿Por qué? Porque va a tener como, el aspecto de unas criptas a ese nivel. Y el dentado, que es similar, vamos a ver que dice que se llama dentado o fimbreado. ¿Qué significa eso? Que va a tener la presencia de extensiones separadas, es decir, a manera de deditos, se puede decir, donde estos segmentos van a estar separados, van a ser múltiples y a su vez puede también tener lo que es la presencia de algunos orificios, ¿no? Entonces va a ser como si tuviera un aspecto de estrella. Ahora, los septados, vamos a tener dos tipos de septos. El septado, en ambos casos también vamos a ver que la membrana himenea va a estar inserta alrededor de este orificio, va a ser casi completa, pero en la parte central vamos a ver estas diferencias. El septado, como dice su nombre, va a presentar una columna o un septum que va a dividir en dos porciones el orificio, dando lugar a la presencia de dos espacios o dos orificios en la membrana himeneal. Y los subseptum significa que va a tener una inserción, también va a presentar un septum, sin embargo, este va a ser incompleto, que quiere decir que va a tener una inserción, por lo general es anterior, pero también puede ser posterior. Y el otro extremo de este septum va a ser libre. Después encontramos aquí las características de Iven semilunar que pueden ser anterior y posterior. ¿Eso qué significa? Que vamos a encontrar justamente aberturas o los orificios en forma de semiluna. ¿Ya? Cuando hablamos de semilunar anterior, significa que la concavidad de este orificio lo vamos a encontrar en la parte anterior, dando al himen un aspecto de semiluna. ¿Sí? En cambio, en el semilunar posterior es al contrario. Es decir, que el himen va a tener una porción
convexa, que si lo relacionamos con el orificio, aquí estaríamos hablando que el orificio va a tener una concavidad y por lo tanto también va a tener una característica de semiluna. Entonces, en resumen, el semilunar anterior, prácticamente el orificio es bastante amplio y la semiluna se lo va a ver a nivel del tejido del himen. En cambio, el semilunar posterior, el orificio es bastante pequeño y este sí tiene forma semilunar, ¿no? Haciendo que el tejido del himen sea bastante amplio. Vamos a ver también que existe otro, eh, otro tipo de himen, el cual se dice que hay una agenesia. Agenesia significa que no se ha desarrollado, que no existe. Sin embargo, eh, esa inexistencia es aparente, ¿no? Porque puede ser que el himen tenga un orificio bastante amplio donde dé la apariencia de que no existe. Sin embargo, pegado a la pared sí van a existir algunos repliegues de este tejido. Entonces, por eso es que se dice agenesia, ¿no? Y se pone en duda si existe o no. Preguntas que tengan hasta acá. Hola. No, Doc. Ya. Entonces podemos continuar, ¿no? Doc, esa membrana es fácil de romper Eh, o de sí, que se rompa fácil. sí, de hecho, hay varias situaciones, ¿no? Hay algunas situaciones donde hay desgarros, hay otras situaciones donde la membrana es bastante elástica y no se rompe, y también hay situaciones donde esta ya también tiene una gran tensión, es decir, es menos elástica y llega a romperse de forma accidental y no, inoportuna, ¿no? En cualquier momento. Entonces, cuando se rompe, va a presentar carúnculas. Carúnculas significa segmentaciones que va a tener esta, esta, este tejido, ¿no? Denme un minutito, por favor. Ya, continuemos. ¿Alguna pregunta más que tengan?
No, doctora, todo estaba bien. Ya, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es justamente el aparato reproductor masculino. ¿Ya? Bueno, cuando estudiamos el aparato reproductor masculino, también tenemos nosotros que saber reconocer cuáles son las estructuras, cuál es su función y cuál es su importancia clínica, tanto en la parte fisiológica como en la parte patológica, ¿no? Así que lo que vamos a ir relacionando es justamente estas estructuras hacia la parte de la clínica. Primero debemos empezar con la parte de identificación, es decir, todo lo que es la conformación externa, interna, cuáles son sus relaciones. Entonces vamos a ver que el aparato genital masculino también va a tener, va a estar justamente en la cavidad pélvica, se va a relacionar justamente con la parte interna de la pelvis y la parte externa. Entonces, vamos a ver que dentro de estas estructuras encontramos lo que es externamente el aparato reproductor masculino llamado el pene. En la parte posterolateral vamos a encontrar lo que es el testículo dentro de un sáculo, que es el escroto, y por lo tanto vamos a ver que estos son dos, ¿no? Son uno derecho o uno izquierdo. Dentro de la cavidad pélvica, ¿qué es lo que vamos a buscar? Justamente las glándulas que van a estar en relación con estas y lo que son los conductos. Entonces, encontramos la próstata, encontramos la vesícula seminal y también encontramos el conducto deferente, el cual va a estar conectado al testículo. Todo este sistema lo vamos a llamar las vías espermáticas, porque van a ser justamente el trayecto por donde van a pasar o se van a trasladar o se van a encargar de excretar lo que es el semen junto con los espermatozoides. Entonces, anatómicamente hablando, vamos a ver primero la posición, la dirección y la ubicación de estos. De forma general, son órganos intrapélvicos, por lo tanto van a estar por debajo del peritoneo y también en la parte más superior se va a relacionar justamente con la cara inferior de este peritoneo visceral. Sabemos que todos los órganos o todas las estructuras de la pelvis y del contenido intrapélvico no van a tener un revestimiento completo de peritoneo, sino que solo en la parte superior van a estar relacionándose con este. Entonces, las relaciones. Vamos a ver de la parte interna hacia la parte externa, ¿sí? Primero, vamos a encontrar dos glándulas. Una glándula propiamente dicha, que es la próstata, la cual va a estar en relación con lo que es la uretra vesical, es decir, que va a tener una relación anterior e interna con la primera porción de la uretra y también con el trígono vesical. En la parte superior vamos a relacionarla con las caras anteroinferior y posterior de esta vejiga. En la parte posterior va a tener una relación justamente con el recto y también va a estar en relación con los músculos del elevador del ano y de los esfínteres del ano.
también póstero inferiormente. En la parte póstero superior va a estar relacionado justamente con la vesícula seminal y con los conductos deferentes. En la parte antero inferior va a estar en relación justamente con una parte de la sínfisis del pubis y con la raíz de los órganos externos. Luego, inferiormente, también vamos a tener una relación justamente con lo que es la uretra esponjosa, es decir, la uretra que va a ser formada por dos conductos, ¿no? Uno que va a venir desde la vesícula seminal y con la unión con el conducto deferente, y la otra es la que viene de la vejiga. Las vesículas seminales, ¿cuáles van a ser sus relaciones? Van a estar relacionadas justamente con el recto, la cara anterior de esta estructura, el peritoneo infraabdominal. Anteriormente y superiormente va a estar relacionado con lo que es la cara póstero superior de la vejiga, e inferiormente va a estar en relación también con la cara superior de la próstata. Las vesículas seminales van a ser el número de 2 y van a ser estructuras lobulares que eh, van a estar colocadas en forma oblicua y apoyadas en la cara superior de lo que es la vejiga. Se van a relacionar justamente con el ingreso de los conductos deferentes, los cuales van a estar superiormente a estas. Ahora, el conducto deferente, este va a tener un trayecto interno, es decir, va a estar dentro de todo lo que es la pelvis y luego va a salir justamente por el conducto inguinal para luego relacionarse con el testículo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir hablando paso por paso de cada una de estas estructuras. Hablamos de los testículos, entonces. Los testículos se van a encontrar por debajo y lateralmente al pene. Eh, Muchas veces existe la criptorquidia, por ejemplo. No siempre van a descender los dos testículos. Hay algunas situaciones donde estos testículos van descendiendo, pero uno de ellos se queda atrapado en el abdomen, en la región inguinal o en la región el lumbar por debajo de los riñoncitos, o durante su trayecto empiezan a atrofiarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Se dice que el testículo izquierdo va a descender un poco más que el derecho, es decir, que su conducto de frente va a ser un poco más largo, ¿no? Eh, durante la etapa de formación, es decir, durante la etapa de desarrollo intrauterino, vamos a ver que prácticamente este testículo se va a alojar en la cavidad abdominal a nivel de las primeras lumbares. Eso quiere decir que están por debajo de los riñones derecho e izquierdo y luego van descendiendo ah, pegados a la columna lumbar, pasan hacia lo que es la cavidad pélvica y luego se dirigen anteriormente para ir deslizándose o descendiendo a través del conducto inguinal. Una vez que pasan ese conducto inguinal, que es a este nivel, vamos a ver que va descendiendo hasta alojarse en esta bolsa escrotal. Se dice también que en algunas literaturas indican que la temperatura de los aparatos reproductores, específicamente de los testículos, tiene un grado mayor al cuerpo, es decir, al corporal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una temperatura de 36 grados, los testículos van a estar eh, entre 0,5 grados a 1 grado más que en el que nos encontramos. Es decir, que si nuestro cuerpo está con 36 grados, los testículos van a estar en 36,5, a lo mucho 37, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay alzas térmicas? ¿Qué es lo que pasaría con el contenido de los testículos? ¿Cuál era la pregunta, doctora? Les preguntaba, en cuanto a la temperatura normal, si nuestro cuerpo, por ejemplo, tiene una temperatura de 36, lo normal es que aumente en los testículos 0,5 grados centígrados, ¿verdad? Es decir, que esté 36,5 o a lo mucho 37. Pero, ¿qué sucede en aquellas situaciones donde hay una alza térmica demasiado elevada? Obviamente que también va a aumentar su temperatura. Y si esa fiebre, por ejemplo, por ejemplo, la persona está con 38 de temperatura y esa temperatura sigue ascendiendo y está por largo tiempo y no desciende, ¿qué es lo que va a pasar con esos testículos? Cuando la fiebre es prolongada, le digo. Mm, ¿Qué se imaginan que podría pasar? con el testículo, no sabría decir la verdad, no sería más la cosa con los espermatozoides. Exacto. Vas bien. Se ¿Sabes? queman. Ajá. Algo así. Pasa que cuando aumenta la temperatura demasiado, los testículos sabemos que son aquellos que van a encargarse de producir el semen y por lo tanto también son aquellas estructuras donde se forman los espermatozoides. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La persona tiene una fiebre prolongada que no es restablecida la temperatura a lo normal. Entonces los espermatozoides empiezan a morir, ¿sí? No se queman específicamente, pero sí empiezan a fragmentarse, a morir, e incluso hay algunos que se detienen en su desarrollo y salen espermatozoides con diferentes características a las normales, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, especialmente en los niñitos. Puede una fiebre prolongada y que sea muy elevada, puede incluso alterar la formación o bueno, el desarrollo de los espermas, ¿no? Cuando ya es adulto. Después, en una persona adulta, si es que tiene igual una temperatura o una fiebre mayor a 39,5 o puede llegar a 40 grados centígrados, lo mismo puede haber la muerte de estas células, ¿no? E En lo- inclusive, Eso puede llegar a afectarle, tipo, si es de este niño, dice que afecta el desarrollo de los espermatozoides, puede llegar a dejar estéril al hombre. sí, hay algunas situaciones, por ejemplo, aquellas enfermedades, a ver, infecciosas donde las alzas térmicas son repetitivas o aparecen justamente esas fiebres de origen desconocido que se indica, es decir, que hay un diagnóstico que justamente dice eso, ¿no? Que es una fiebre de origen desconocido. ¿Qué significa? Que las alzas térmicas tienen picos demasiado altos y son recurrentes y que no son fáciles de manejar. Entonces puede afectar a la larga. Si eso se hace repetitivo, a larga data puede afectar a los varones y causar cierto tipo de esterilidad o puede causar justamente que haya una alteración en el desarrollo. Chicos, cuídense.
Bueno, eh, entonces, siguiendo con lo que es anatomía, vamos a ver que este testículo va a estar conformado también por segmentaciones y va a estar también eh, formado por unos lóbulos internamente. Esos lobulillos que va a presentar internamente van a dar justamente una característica ovoide a lo que es el testículo. Entonces, ¿cuál sería la característica más llamativa de este? Que si nosotros analizamos justamente las características de la configuración externa, vamos a ver que este, este órgano, o bueno, esta estructura, va a ser más aplanada hacia los lados, va a tener una disposición de de superior a inferior y de anterior a posterior, como estamos viendo, ¿no? En la imagen. Entonces, va a tener esa posición oblicua que va de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Por lo tanto, en todas estas estructuras, vamos a ver que el testículo prácticamente va a medir unos 20 gramos aproximadamente, es bastante pequeño, por lo tanto, en toda su extensión, tanto longitudinal como en espesor, va a tener una medición similar de entre 3 centímetros a 5 centímetros, ¿no? 3 centímetros de altura prácticamente y 4 a 5 centímetros de espesor. También vamos a ver que está rodeado de varias capas y esas capas justamente le van a dar ese aspecto blanquecino azuloso. Eh, Cuando veamos las piecitas en anfiteatro, van a ver que tienen justamente esa coloración, ¿no? Es blanco, pero tiene un tono celeste. Entonces, eso está dado justamente por la serosa vaginal o también va a estar dado por una serosa por la albúgina. Estas se van a caracterizar justamente por rodear a esta estructura. Entonces, vamos a ver que los testículos prácticamente están recubiertas de un tejido que es conectivo, bastante delgado y se va a dividir en 3 capas. Esas capitas van a ser justamente la túnica vaginal, que es la capa más externa de este, y va a ser relacionada justamente con un receso peritoneal que lo va a cubrir. Entonces, recordemos que estas estructuras vienen desde el abdomen y van arrastrando tejido peritoneal a lo largo de su trayecto. Por lo tanto, ese tejido que ha sido arrastrado se va a quedar en las capas de esta estructura para dar así lo que es la túnica vaginal. Por lo tanto, se dice que este es un proceso vaginal peritoneal. Después, existe una capa intermedia que está por debajo de esta, que es justamente la capa albuginea que les indicaba. Esta capa albuginea prácticamente es más elástica, es un tejido fibroelástico denso que va a estar caracterizado justamente por la presencia de fibras musculares lisas. Entonces es bastante delgado, sin embargo, va a ayudar también en la protección y el recubrimiento de esta estructura. Y más internamente vamos a encontrar un tejido más delgadito, que es la capa interna, y que va a contener justamente los vasos sanguíneos, que van a ser las arterias y las venas testiculares, y también las ramitas epididimarias, ¿ya? A su vez, ya dijimos que este está dentro de un tejido que es el escroto. Este escroto prácticamente va a tener 6 capitas que van a recubrir a todo lo que es esta estructura. De interno para externo vamos a tener las siguientes capas. Va a haber la túnica vaginal del testículo,
que va a contener dos hojas. Una que va a estar pegada al testículo, que va a ser la hoja visceral, y otra que va a estar pegada a la parte parietal, es decir, al escroto, que va a ser su hoja parietal. Por fuera de este va a haber una capa fibrosa, la cual va a ser un poco gruesa y va a ayudar también en la protección de esta estructura. Y por fuera de esa capa fibrosa hay un músculo, que es el músculo cremaster. Este músculo cremaster va a estar recubierto de una fascia que se va a llamar la fascia de Cooper. Y por fuera de este vamos a tener lo que es la capa de dartos, que también es un tejido conectivo que va a ser delgado y que va a empezar eh, a recubrirlo. Este tejido de dartos se lo caracteriza porque va a contener también células musculares. Por lo tanto, el músculo cremaster y la capa dartos se van a caracterizar justamente por ser tejidos musculares. Ahora, por fuera de este dardo recién va a venir la piel. Ahora, en lo que es la posición y las caras de este testículo, vamos a ver que tiene dos caras, una interna y una externa. La interna va a estar relacionada justamente con el testículo contralateral. La externa va a estar relacionada hacia la parte lateral del cuerpo. Va a tener dos bordes, un borde que va a ser superior, que es este, y un borde inferior. Luego va a presentar dos extremos, que es un extremo anterior y un extremo posterior, ¿sí? Vamos a hablar de la cara interna. Esta cara interna prácticamente va a estar recubierta por la serosa vaginal y va a estar relacionada justamente con el lado contralateral, como ya dijimos. Por lo tanto, vamos a ver que el borde superior es el que va a estar más pegado a la porción media del escroto. Luego la cara externa va a ser convexa y por lo tanto se va a relacionar con diferentes estructuras de superior a inferior. En la parte superior va a estar relacionado con lo que es el borde, eh, perdón, la unión con el epidídimo. Y después de este vamos a ver que hay un repliegue de tejido vaginal que se va a llamar fondo de saco interepidídimo testicular. Este fondo de saco se va a caracterizar porque tiene un espacio donde va a relacionar estas dos estructuras. Ya, continuamos. Indicamos también que hay un borde superior o posterior superior. Este, al igual que el extremo superior, va a estar relacionado con lo que es el epidídimo y los vasos mucosos. Luego vamos a ver que en el borde inferior prácticamente este se va a relacionar directamente con la serosa vaginal y no va a tener otra relación inferiormente. Ahora, vamos a hablar de los extremos. Tanto el extremo anterior como el posterior también va a tener relaciones. El extremo anterior, como ya dijimos, va a tener la misma relación que este borde posterior superior.
Entonces, va a estar en relación con el epididio, donde vamos a encontrar una saliente que se va a llamar la hidatina de Morgan. En el extremo posterior, vamos a ver que esto va a estar fijado prácticamente a la parte escrotal posteriormente y va a fijar el testículo con las bolsas escrotales. Es decir, que este borde, este extremo, va a ser su medio, va a estar relacionando justamente su medio de fijación, ¿no? Es decir, acá es donde vamos a encontrar la fijación de esta estructura. Internamente, como ya dijimos, de externo a interno va a tener sus capas, ¿no? Las tres capitas importantes que ya hemos mencionado, es decir, la túnica vaginal, la albuginia y la vascular. Internamente a este, vamos a ver que el testículo va a estar conformado justamente por unos engrosamientos de los conductillos. En una estructura eh, más compleja, vamos a ver que estos lobulillos o estos espacios lobulares van a contener dentro unos conductillos que van a ser estos. Estos conductillos van a tener una posición radiada en toda la extensión de lo que es la estructura y van a estar en número de 2 a 4 conformando justamente unos lóbulos. Ahora, estos conductillos prácticamente van a ir desde la parte más distal del testículo hasta llegar a la parte superior de este, donde van a formar un engrosamiento y se va a llamar la red testicular. Esta red testicular es la que va a unirse justamente al epididio. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esta imagen en la conformación interna de los testículos. Como ven acá, se están formando unas áreas que van a ser justamente los lóbulos. Estos lóbulos van a estar, van a contener lo que es en su totalidad entre 250 a 300 conductillos seminíferos, es decir, los que van a estar ingresando desde la periferia hasta la parte central superior, conformando justamente este cuerpo que es el cuerpo eh, el cuerpo de Hamer. Entonces, a este nivel, ¿qué es lo que vamos a ver? Si nosotros vemos la estructura de forma esquemática, vamos a ver que cada uno de estos lóbulos o estos lobulillos testiculares van a contener internamente estos canalículos, ¿sí? Estos canalículos se los va a llamar túbulos seminíferos, es decir, estos. A su vez, estos túbulos seminíferos van a formar áreas. Estas áreas van a ser los lobulillos testiculares. Internamente, estos lobulillos seminíferos van a llegar hasta esta porción donde se va a formar la red de esta, o la red testicular también se la llama. Esta red testicular va a confluir y va a formar justamente lo que es este, este cuerpo de Hamer. Entonces, este cuerpo de Hamer va a ser un engrosamiento, va a ser bastante notorio y también sobresaliente en cuanto a al resto de la estructura se refiere. Ahora, esta, esta red testicular va a dar lugar a una extensión que va a ser en número de 8 a 10 conductos rectos, los cuales se van a unir a la cabeza del epididio. A este nivel, vamos a ver que alrededor de esta red testicular se va a insertar lo que es la túnica albugínea. Entonces lo va a rodear y va a estar externamente. Entonces, todo el trayecto de estos tubulillos va a estar dado justamente por estas estructuras. Entonces,
Primero vamos a ver que existen los tubos rectos, luego la red testicular, existen unos conos eferentes que van a ser justamente estos ensanchamientos que van a llegar al epidídimo. Luego existe el conducto epididymario como tal, que es justamente esta estructura que va a llegar hasta la cola del epidídimo, y luego aparece lo que es el conducto deferente. Este conducto deferente va a llegar a la cara posterior de la vejiga. Una vez que llega a la cara posterior de la vejiga, em, cruza por los uréteres de lateral a medial y superior a estos, engrosándose o dilatándose, donde va a dar justamente la presencia de la ampolla del conducto deferente. Ahora, estos conductos deferentes, al momento de drenar o de excretar su contenido, van a llegar a formar justamente un conducto. Ese conducto va a hacer que se una la vesícula seminal, que está a este nivel, a las ampollas de los conductos deferentes, formando una sola estructura, y esta estructura va a pasar por la próstata. A este nivel es donde nosotros encontramos este conducto que se va a llamar la uretra prostática. Esta uretra prostática es la que estábamos viendo que se une a la uretra vesical. Entonces, si yo retrocedo, vamos a ver que en esta estructura tenemos la vejiga, tenemos la uretra, como tal. Y luego vamos a ver que existe otra uretra que está aquí, que va a salir justamente desde la parte inferior, o la unión de las vesículas seminales y del conducto. Va a pasar por la próstata y recién ahí va a formar la uretra. Una vez que pasan estos, eh, estos conductos, recién ahí se convierten en conductos eyaculadores. Entonces, en este trayecto es donde nosotros encontramos esos conductos eyaculadores, para que luego vayan a ser expulsados, ¿no? Ahora, tenemos que ir estudiando cada una de estas estructuras. Los tubos rectos van a ser justamente aquellas estructuras donde eh, conectan los lóbulos a, a los conductillos seminíferos. Es decir, que cada uno de estos lóbulos que va a contener los conductos seminíferos van a ser cortos, van a ser delgados y rectilíneos. Entonces, una vez que llegan a esta porción superior los conductillos, van a salir pequeños conductos rectos que van a llegar justamente a este cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que llegan a este cuerpo de Haymor, o también llamado red testicular o red de Haller, van a dar lugar a lo que es a una confluencia donde se entrecruzan todos estos, y de ahí recién van a salir los otros canalículos eferentes. Estos canalículos eferentes son los que decíamos que encontramos en número de 8 a 10 o incluso 12 de ellos, que van a confluir y que van a estar acumulados a ese nivel. Estos conductillos eferentes, ¿hacia dónde van? Van a llegar al epidídimo. Es decir, que ese repliegue de la túnica albuginea que decíamos se va a encontrar a este nivel, donde están justamente estos conductillos eferentes, ocasionando en la parte superior ese espacio o ese fondo de saco interepidídimo testicular. Ahora, por encima de este vamos a ver que esa albuginea también va a recubrir el epidídimo. Sin embargo, en toda la estructura de lo que son estos conductillos eferentes, vamos a ver que van a ir uniéndose a lo largo de la cabeza del epidídimo. Este epidídimo va a tener porciones, ¿sí? Se caracteriza más que todo por estar en la parte póstero superior y póstero inferior de el testículo.
va a tener una concavidad antero-inferior, es decir, la concavidad va a estar a este nivel y la convexidad va a estar posterior. ¿Cuáles van a ser su parte? La cabeza, el cuerpo y la cola. Entonces, vamos a ver que esta va a ser la cabeza, que es la parte más grande. Va a presentar justamente esa saliente de la hidátide de Morgagni. Luego vamos a ver que tiene justamente una extensión que es el cuerpo y este cuerpo se va a hacer cada vez más, se va a hacer delgado, dando un estrechamiento donde vamos a encontrar la cola de esta estructura. Aproximadamente va a medir unos 5 centímetros de longitud. La cabeza va a medir hasta 12 milímetros, luego el cuerpo va a ir disminuyendo y va a medir 1 centímetro desde la cabeza hasta la cola, pero en cuanto al diámetro va a ir disminuyendo. El diámetro prácticamente de, de la cabeza del epidídimo puede llegar hasta 10 milímetros. Luego el cuerpo va a medir 5 milímetros de diámetro y la cola hasta 3 milímetros de diámetro. Desde la cola se va a unir al conducto al conducto deferente, haciendo que éste vaya ascendiendo hacia la cavidad pélvica. Ahora, en cuanto a las relaciones del epidídimo, este va a estar justamente relacionado con todo lo que es, todo lo que es la membrana visceral vaginal que va a recubrir los testículos y por lo tanto también va a tener una relación con ese cuerpo de Morgagni, ¿no? Que va a estar en la parte anterior a esta estructura. También va a estar en relación con los conos eferentes, que ya los conocemos, que son prácticamente extensiones de la red de Haller. Ahora, el cuerpo va a ser, se dice que este cuerpo es triangular prismático, que significa que va a tener una cara que va a estar pegada al testículo y va a tener otras dos caras que van a ser externas e internas. Toda esta estructura va a estar rodeada por la serosa vaginal, es decir, que a este nivel, como ya dijimos, se va a formar el espacio o el fondo interepidídimo testicular y la cola prácticamente es delgada, es pequeña y se va a continuar con el conducto deferente, haciendo que este, al unirse, forme un ángulo. Y en ese ángulo es donde nosotros ya encontramos el inicio del conducto deferente. Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, extender el epidídimo en toda su longitud, en toda su longitud, aproximadamente llegaríamos a tener 6 metros de, de este tejido, es decir, tomando en cuenta todas estas sus flexuras, ¿no? De los conductos. Su diámetro va a ser de 3 milímetros desde la cabeza y luego va haciéndose cada vez más delgadito. En todo lo largo, a todo lo largo de esta estructura, vamos a ver que una vez que llega a la cola, va a aparecer justamente un ensanchamiento. Eh, este ensanchamiento es prácticamente la formación de ese ángulo que está formando la cola del epidídimo con el inicio del conducto deferente. Ahora este conducto deferente, vamos a ver que a medida que va ascendiendo va a tener diferentes porciones. Sin embargo, en todo su trayecto va a mantener lo que es un diámetro de 2 milímetros y pues, que puede tener una longitud de 40 centímetros. Se dice que este conducto, como dice acá, es cilíndrico y bueno, va a empezar, va aumentando de diámetro a medida que va ingresando a la parte pélvica. Por lo tanto, debemos conocer las diferentes porciones que tiene. Tiene una primera porción que va a estar en relación con el testículo y con el epidídimo, la cual se va a llamar la porción epidídimo testicular, que vamos a encontrarla dentro del escroto. Luego va a tener una porción funicular, es decir, que se va a encontrar esa porción entre lo que es la abertura superior de este escroto y la porción del inicio de la raíz del pene.
Luego tiene otra tercera porción que es la inguinal, es decir, que esta porción va a estar en relación con la sínfisis púbica y también con la región inguinal, por donde desciende. Ya dijimos que este conducto desciende por el conducto inguinal, por lo tanto, la tercera porción va a estar relacionada a esta estructura. Luego ingresa a la cavidad pélvica, dando su cuarta estructura y va a estar en relación justamente con los vasos ilíacos y todos los vasos y las estructuras laterales que vamos a tener en la pelvis, especialmente en el estrecho superior. Y después de después de eso cruza lo que es la inserción de los uréteres, baja medialmente y aparece la quinta porción. La quinta porción es intrapélvica, por lo tanto, va a tener ese nombre, ¿no? Es la porción pélvica, donde ya este conducto va a tener un ensanchamiento que se va a llamar la ampolla del conducto deferente. Ahora, este conducto deferente va a llegar a la parte superior, va a llegar aquí, a la parte superior y anterior y lateral de lo que son las vesículas seminales. Se van a unir a estas dando un solo conducto. Ahora, estas vesículas seminales se van a encargar justamente de reservar y de acumular el esperma que va a ser transportado por estos conductos. Entonces, a este nivel vamos a ver que las vesículas seminales son reservorios membranosos, donde se va a acumular esta sustancia y por lo tanto va a ir eliminándola en las eyaculaciones, ¿no? Luego, vamos a ver que estas vesículas seminales prácticamente van a tener una característica de nuez. eh, Van a ser alargadas, irregulares y dentro de su estructura vamos a ver que son prácticamente órganos aplanados, alargados, que van a ir de superior a inferior y de anterior a posterior. Vamos a encontrar que tiene diferentes partes también. Tiene un cuello, que es aquel que lo vamos a encontrar a este nivel, donde se va a unir al conducto deferente. Va a tener un fondo, que es prácticamente la porción más distal, y va a tener un cuerpo. Aproximadamente mide de 5 a 6 centímetros y mide 15 milímetros de ancho. En todo lo que es su extensión, vamos a ver que al momento que se unen justamente con las ampollas del conducto deferente, se va a formar justamente un complejo. Este complejo van a ser justamente los conductos eyaculadores. Entonces, cuando estos ya se conforman, van a pasar hacia la próstata haciendo que se llame la porción prostática de la uretra que ya se les ha explicado. Entonces, esta uretra prostática es bastante pequeña, es corta, va a medir de 2 a 2,5 centímetros de longitud y también va a ser delgada, es decir, máximo va a tener 2 milímetros de diámetro, ¿no? A medida que este va descendiendo, va a disminuir su diámetro llegando justamente a 0,5 milímetros para luego unirse a la uretra como tal. Ahora, recordando un poco las envolturas del testículo. Ya dijimos que este testículo va a tener diferentes túnicas, ¿no? Tiene una túnica vaginal. Esta túnica vaginal justamente se va, se va a cubrir con una túnica fibrosa, luego va a tener una túnica muscular que tenía diferentes nombres, ¿no? Estas túnicas entonces van a ser la túnica vaginal, la túnica albugínea, luego vamos a tener la túnica vaginal. Vamos a ver que a medida que va saliendo, como ya nombramos, va a tener justamente las túnicas fibrosas que van a ser dos, ¿no? La parietal y la visceral, o también llamada superficial o aponeurótica. Luego tiene su túnica celular, subcutánea, que es una fascia, y el dartos. Eh,
Ya dijimos también que después del dartos aparece la piel, ¿no? Más externamente y que tenemos dos tipos de músculos. Uno que es el dartos y otro que es un músculo interno, que es el cremasteriano. Preguntas que tengan hasta acá. Creo que ninguna, doctora. Ah, ya, perfecto. Entonces, los dos temas han estado claros. Eso es bueno. Em, la próxima clase ya es presencial. Hay unas recomendaciones que están dando de la universidad, que es justamente que a partir del día lunes tenemos que asistir a la universidad y a todas las actividades de forma normal, pero debemos tomar nuestras medidas de seguridad, ¿no? Indican que debemos llevarnos barbijos justamente para protegernos y eh, no se olviden que si es que tienen alguna sintomatología de respiratoria o algo, siempre tienen que avisar, ¿no? Bueno, les voy a pasar en este momento el enlace del Forms para que ustedes llenen ya la asistencia. Sin embargo, ya tengo también el registro que ustedes estuvieron anotando en el chat de la reunión, así que eh, mientras esperamos a ver si tienen alguna pregunta o algo hasta acá, vayan llenándolo, por favor, la asistencia. Bueno, ya que no hay preguntas ni nada, por favor no se olviden llenar el formulario, ya el Google Forms que acabo de enviarles, y nos veríamos directamente en las clases presenciales. Y en unos 10 minutos continuaríamos con los de práctica. Doctora, yo tengo una petición. ¿Será que nos podría pasar lo que explicó su PDF al WhatsApp? ¿Cuál? Del miembro femenino y masculino. Ah, sí, tengo que subirlo a la plataforma Moodle. Sí, pero es que la plataforma no se puede abrir. Hay muchas, ese que nos subió de las primeras dos no se ha podido abrir. Dice que es muy pesado. Está en PDF. A ver, voy a revisarlo. Tal vez es cuestión de conexión. Sin embargo, intenten, por favor, bajarlo. Vale, doctora. Me avisan Gracias. para que yo pueda pasarles entonces por el otro medio, pero eh, la página oficial, bueno, la plataforma oficial saben que es Moodle, ¿no? Intenten. Caso contrario, me avisan, ¿sí? Por favor. Y también tienen que avisar al de sistemas para ver qué es lo que está fallando con sus plataformas. Ahora tenemos clases a continuación, ¿no? Con los de práctica.
Por favor, si tienen fotografías, imágenes para sus defensas, vayan preparándolas o vayan alistándolas para que durante la clase práctica empecemos a hacer defensas.